Buenas tardes, amigos y amigas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es un jueves especial, no solo en la medida en que es la segunda mesa que en el marco de la propuesta de ley de organización y funciones el Ministerio de Educación le ha presentado al Congreso, sino porque además también el programa semanal de cultura digital se ha unido para gobernarnos mejor. Entonces vamos a hacer el programa de esta semana, de las siguientes 2 semanas, va a estar integrado a las mesas de debate. Como saben, la semana anterior, muchos de ustedes nos acompañaron en la mesa de desarrollo docente. Esta semana es la mesa de tecnología educativa. La próxima semana vamos a ver calidad educativa y luego educación superior. Estas son los 4 primeros temas que hemos planteado, pero siempre atentos efectivamente a mirar si será necesario una segunda ronda de preguntas. Quiero agradecer a todos los que nos están mirando ya. Tenemos en este momento 24 personas conectadas en simultáneo. La mesa de desarrollo docente la semana pasada hasta el día de hoy ya tenía más de 1.600 reproducciones. Tenemos más de 140 personas inscritas. Recuerden que pueden inscribirse. Hoy día temprano, si no fue ayer en la noche, hoy día temprano, les hemos hecho llegar la sistematización del resultado, digamos, la primera sistematización, el primer producto de lo que se discutió, se conversó alrededor de el tema de desarrollo docente. Bien, quisiera empezar ya para no demorar más. Para gobernarnos mejor es un grupo de personas que nace para aportar a la construcción de políticas públicas. Algunos de ustedes que estuvieron con nosotros la semana pasada escucharon esta presentación de José Luis Garbulevich, que es otro de los miembros de Para Gobernarnos Mejor. Para nosotros, desde Gobernarnos Mejor, lo que queremos es que las políticas públicas deben estar centradas en las personas, deben promover el desarrollo de los territorios, se tienen que gestionar con integridad y deben permitir, deben apostar, deben mirar hacia que el Perú sea una sociedad de la información y el conocimiento, ¿no? Los miembros de Para Gobernarnos Mejor tenemos experiencia en gestión pública en varios sectores y queremos, aprovechando la etapa electoral, pero no quedándonos en ella, empezar a trabajar temas de gestión pública y desarrollo de políticas públicas en general. La metodología que les estamos presentando, la metodología que hemos propuesto para tratar de hacer una co-creación, una construcción colaborativa con todos ustedes, ¿no? Empieza con recoger temas de interés en las redes sociales, que es lo que hemos venido haciendo ya de hace varias semanas, plantear un espacio como esta, una sesión síncrona, en este caso a través de Zoom y de la transmisión en vivo en Facebook, en la mesa de debate acompañada del foro virtual que vamos a ver en un ratito, un pantallazo, que es un espacio asíncrono en donde ustedes pueden poner sus preguntas, ¿no? Incluso opinar sobre los comentarios y las preguntas de otros, ¿no? De hecho, tenemos ya algunas personas que nos han mandado algunas preguntas porque no van a estar presentes. Quiero aprovechar para agradecer a Hugo Díaz, a Juan Huertas, a Karen Puertas, a Julio César Mateus, y a José Carlos Vázquez. Yo espero que igual ellos en algún momento nos estén mirando, pero también han seguido y están aportando en la construcción de este espacio de discusión y de diálogo, aún no estando hoy día con nosotros. Luego de eso hay una sistematización, ordenamos aportes para luego presentárselos. Esta sistematización llega, nuestro objetivo es que justo cada semana, antes de la siguiente sesión síncrona, ustedes puedan tener la sistematización de la mesa anterior. Y finalmente hacemos un documento, un resumen, podríamos llamar un resumen de política pública, ¿no? Que haremos llegar a las distintas instancias, a los distintos decisores, ¿no? Por supuesto que a la Comisión de Educación del Congreso, al Consejo Nacional de Educación, al Ministerio de Educación, ¿no? De alguna manera, además, estas mesas se organizan, ¿no? Aceptando el desafío planteado por el propio ministro Ricardo Cuenca. Entonces, a él, por supuesto, que también le haremos llegar.
Este es el foro permanente, este es un espacio que es para gobernarnos mejor. .foroactivo.com, esta es una plataforma de foros, ustedes pueden ver ahí que en este momento está activada ya la mesa de tecnología educativa, hay un espacio de sugerencias y comentarios generales, y están también las preguntas orientadoras que han sido planteadas y que a los que les han llegado el programa, ¿no? Podrán ver. Para aquellas personas que quieren contactarse con nosotros uno a uno, es decir, más allá de lo que podemos hacer a través de este espacio o del foro, ¿no? En el fanpage, en el Facebook de Para Gobernarnos Mejor, en el enlace de inscripción, ustedes se pueden inscribir a este proceso. Y ahí nos dejan su correo electrónico y también podemos establecer entonces ese canal con ustedes. El diálogo con el que estamos trabajando, el diálogo que estamos proponiendo, tiene que ver con la reorganización del Minedu a propósito de la presentación de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Educación, pero no exclusivamente, ¿no? Porque en realidad las cosas de las que vamos a hablar no tienen que ir escritas en la LOF, en la Ley de Organización y Funciones, ¿no es cierto? Sino pueden incluso, aunque la LOF no fuera aprobada en este momento en el Congreso, ¿no? Podríamos lograr tener incidencia en la manera como se organiza el ministerio, como se organiza el sistema, ¿no? La propuesta es que veamos la organización no solo como un organigrama, sino como procesos, obviamente como la estructura, sobre todo como cultura, como personas, ¿no? Y que además, siendo el Ministerio de Educación el ente rector, ¿no es cierto?, veamos también cómo esto incorporemos también la mirada de cómo esto puede afectar al sistema en los gobiernos locales y los gobiernos regionales. Esta es la mesa de hoy, ¿no? Los que van, nuestros invitados, todos tienen largas trayectorias en el tema de educación, en el tema de tecnología, ¿no es cierto?, de distintas posiciones, ¿no? Ricardo Zapata ha sido exdirector de Innovación Tecnológica en Educación en el Ministerio hasta el gobierno anterior, hasta octubre del 2000, o noviembre del 2020, si no me equivoco. Carla Gamberini está en la gestión pública también, pero además tiene ahora una mirada como cofundadora de MásEducación.p y directora para Latinoamérica y España de Manga High, tiene una mirada también desde lo privado, que es fundamental. Y Patricia Ames, docente investigadora de la Católica y consejera por segunda vez en el Consejo Nacional de Educación, una mirada también de investigación desde una posición tal vez más académica, ¿no? Pero también al hacer investigación cercana al aula, ¿no? De estas tres personas son la mesa, los que nos han dado generosamente su tiempo hoy día para ayudarnos a, construir consensos o en todo caso plantear preguntas y tratar de responder algunas. En esa línea, hemos preparado una línea de tiempo, ¿no? Solo en el contexto, con el concepto, con la idea de enfocarnos, ¿no es cierto?, de contextualizarnos en qué es lo que está sucediendo realmente, qué significa este cambio reorganizacional. No todo el mundo tiene claro cuántos cambios organizacionales se han dado en el ministerio, ¿no? Y eso específicamente cómo ha afectado o no al tema de las tecnologías educativas, ¿no? Entonces, esta línea de tiempo, no, tengo puntos, ustedes podrán ver, no hay un patrón exacto, ¿no es cierto? Porque son los puntos, o sea, 1965, 1992, 1996, son los hitos, son los momentos en los que se ha hecho algún cambio organizacional que ha impactado en la conducción, en la gestión de la tecnología educativa, de las tecnologías de información y comunicación, como queramos llamarlo, como queramos entenderlas por el momento. Entonces, así podemos ver que en el 65 aparece el Instituto Nacional de Teleeducación, el INTE. Luego, ese es el periodo, digamos, tal vez de mayor estabilidad que ha tenido el sistema. Luego, en el 92, se crea la Dirección Nacional de Tecnología Educativa, que era una de las 4 direcciones de línea que tenía el ministerio en ese entonces, ¿no? 4 años después, esta dirección desaparece, ¿no? Y aparece la Unidad de Redes Educativas Informáticas, la URIE, ¿no? Que estaba dentro de la Oficina de Apoyo a la Administración de la Educación. En el 96 aparecen también los 2 viceministerios que van a ser reemplazados si la LOF que ha sido presentada es aprobada, ¿no es cierto? El Viceministerio de Gestión Pedagógica y el Viceministerio de Gestión Institucional. Luego, en el 2001, el proyecto Huascarán incorpora la URIE, ¿no? Y se convierte, el proyecto Huascarán implicó un cambio organizacional,
El proyecto Huascarán era un proyecto bisectorial, estaba formado por un comité directivo en donde había un director ejecutivo. Yo fui el primer director ejecutivo del proyecto Huascarán y le reportaba, recuerdo en ese entonces, al viceministro Pepe Tábara, viceministro de Comunicaciones, y al viceministro de Gestión Pedagógica, Juan Aguatas, ¿no? Eran los dos viceministros de dos sectores distintos los que participaban de la conducción de la gobernanza del proyecto Huascarán. Luego, en el 2007, se crea la Dirección General de Tecnología Educativa dentro del Viceministerio de Gestión Pedagógica. Luego, eso se mantiene hasta el 2015, que se crea la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, la DITE, que en teoría es la que sería reemplazada en el 2021, ¿no es cierto?, o en el 2022 o en algún punto, por un nuevo arreglo institucional. Abajo, al final, he puesto más o menos lo que pasaba mientras tanto en Uruguay, ¿no es cierto? El Plan Ceibal, que es reconocido por muchos como un éxito, fue creado pues en el 2007, casi al mismo tiempo que aparecía aquí el proyecto LPC, Una Laptop por Niño, pero a diferencia del Perú, el Plan Ceibal continúa hasta ahora. De hecho, hasta hace un año o dos, tenía el mismo, a Miguel Breshner, era el mismo director ejecutivo, ¿no? Y yo creo que de alguna manera lo que está arriba, comparado con lo que sucedió en Uruguay, ya pues nos da algunos indicios de cuál es la preocupación, ¿no? Si ha habido algo claro en la gestión, en la gobernanza, en la conducción de la tecnología educativa en el Ministerio de Educación, ha sido la falta de continuidad, ¿no? La manera, como ustedes pueden ver, todos estos en color marrón, ¿no es cierto? Son los proyectos que tienen que ver con tecnología, ¿no? En distintas etapas, ¿no? Tenemos la tradición educativa, Infoescuela, que era de robótica, EduRed, que era la de colegios urbanos, el proyecto piloto secundaria a distancia, ¿no? El proyecto Huascarán, luego el proyecto de una laptop por niño, el portal Huascarán, que empieza de hecho con el proyecto Huascarán, pero luego es reemplazado por Perú Educa, el proyecto ODATIC, que es un proyecto de desarrollo de tecnología en zonas rurales, que fue detenido, ¿no?, en el cambio de la gestión Salas a la gestión Saavedra, pese a que era un proyecto de inversión pública, se detuvo, estos cambiaron las prioridades, igual que el proyecto de educación secundaria de televisión satelital. Están en rojo por eso, porque pese a que se trató de mantener la continuidad, ¿no?, blindándolos como proyectos de inversión pública, ¿no?, que en teoría asegurarían, una vez que se iniciaba la ejecución, asegurarían su continuidad, y sin haber ni siquiera un cambio de gobierno, es decir, ¿no?, será solo un cambio de gabinete, de gestión, de ministro, ¿no?, igual no se aseguró la continuidad. Y luego, ¿no?, está Aprendo en Casa. ¿Qué componentes debería tener claros, debería revisar, debería conducir la tecnología educativa del ministerio, ¿no? La propuesta que yo les estoy planteando de inicio, de arranque, es una propuesta que habla de 5 componentes, digamos, mínimos. Comunicación y trabajo comunitario es un proceso de diseño participativo con la comunidad educativa como estrategia de apropiación y sostenibilidad. Una nueva didáctica, ¿no?, centrada en el estudiante, con el desarrollo de competencias digitales, con la mirada del desarrollo de competencias digitales en maestros, en estudiantes, incluso podría hasta, por supuesto, en los padres de familia. Absolutamente la infraestructura y la conectividad también es parte de la ecuación, aunque no es lo más importante. Equipamiento y plataforma, y los recursos educativos digitales autoinstructivos, ¿no es cierto?, para el modelo de educación a distancia, pero perfectamente podrían ser también recursos que se trabajan en clase, en un modelo de presencialidad. Desde esa lógica, ¿no?, es que nosotros queremos empezar la conversación, la discusión. No sé si habrá realmente debate, porque a veces más bien tenemos muchísimos consensos. ¿Cuáles son las preguntas orientadoras que de alguna manera hemos compartido con los panelistas, con los miembros de la mesa, y que orientarán pues un poco la discusión y que además han estado también en el foro? En cualquier escenario organizacional, ¿no es cierto?, es decir, sea cual sea el cambio que vaya a suceder, ¿cómo es que hacemos para que lo educativo no se desligue de lo tecnológico, ¿no? Históricamente hemos tenido organizaciones que ponen la autoridad tecnológica, la pensada tecnológica en un lado y la pensada pedagógica en otro, ¿no es cierto?, en vez de buscar perfiles que puedan combinar ambas cosas, ¿no es cierto?, y tener a alguien que sepa de tecnología, pero al mismo tiempo de pedagogía.
¿no? Para salir del enfoque instrumental de las tecnologías de información y comunicación, ¿no es cierto? Pese a que no es el objetivo, la competencia 28, el currículo nacional, ¿no? Ha terminado, está siendo interpretada en el día a día como aprender a usar dispositivos, ¿no? En vez de justamente lo que dice la siguiente pregunta, es desde dónde, ¿no? En qué parte de la organización del ministerio se va a trabajar la cultura digital, ¿no? Que tiene que ver con las competencias que adquieres, pero incluso más allá, con el uso que le das a las competencias, ¿no? La cultura digital, o como bien planteaba Carla en las conversaciones previas, ¿no? La ciudadanía digital, etc. Cómo articular transversalmente, ¿no? El pensar las TIC, el comprar las TIC y el operar y mantener las TIC. Yo creo que ahí Ricardo nos va a poder contar un poco, ¿no es cierto? Porque él ha tenido pues 8, 9 meses intensos, ¿no? De luchar, de mirar, de ver la esquizofrenia organizacional alrededor de estas cosas, ¿no es cierto? Y tiene claro más o menos qué funciona y qué no. ¿De dónde se va a liderar el modelo de conexión nacional para la educación? Claro que el Ministerio de Educación no se debe convertir en un proveedor de Internet de escuelas, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿quién lidera la conexión? ¿Cuántas escuelas se han conectado por acción del Estado en los últimos años? El número tiende a cero, ¿no? Si no es el Ministerio de Educación, entonces, ¿qué ministerio? ¿Cuál ha sido hasta ahora y qué ventajas tendría asignárselo a otra entidad? ¿No? Nos guste o no, nos parezca adecuado o no, hoy hay más de 2.500 instituciones educativas que tienen conexión a Internet operadas por el Ministerio de Educación. ¿Qué rol deberían tener en todo esto los gobiernos locales y los gobiernos regionales? ¿No? Entonces, en esa línea, ¿no? Es que yo los invito a continuar con nosotros, y en esta primera ronda, ¿no? Me gustaría pedirle a Carla que Gamberini si puede prender su cámara, ¿no? Y empecemos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola Sandro, ¿cómo estás? Hola Patricia, Buenas noches, Ricardo. Carla, bienvenida. ¿Qué tal? Gracias y gracias a todas y todos los que nos están acompañando. Un gusto en realidad estar conectada hoy y conversar con los docentes, que imagino deben ser muchos de los conectados docentes, y con la ciudadanía en general sobre este tema tan relevante. Perfecto, Carla. Cuéntanos, digamos, cuál sería tu reflexión, ¿no es cierto? ¿Con qué partirías? Incluso hablábamos hoy en la tarde, ¿no? de esta mirada que tienes tú en relación a si debemos preocuparnos demasiado por la etiqueta, ¿no? Si lo vamos a llamar a esto TIC, tecnología educativa, educación a distancia, etcétera, ¿no? Sí, a ver, bueno, comenzando por ahí, y tal vez un poco decir de dónde viene mi enfoque. Yo soy máster en Educación y Desarrollo Internacional, he trabajado mucho política educativa a nivel internacional, y he trabajado en Minedu también 3 años y medio como parte del equipo que lideró la política nacional de inglés, que fue, podríamos decirlo, la primera mirada integral a un aprendizaje blended o semipresencial para un modelo de escuelas particular, que en este caso era las escuelas de secundaria, de un modelo de jornada escolar completa. Entonces, digamos, desde la experiencia de la política pública de aquí y desde el desarrollo internacional, hay un tema que digamos que yo creo que es muy importante resaltar a discutir primero, que es el enfoque. Entonces, hablar de tecnología educativa siempre está muy asociado a hablar del instrumento, y se ha instrumentalizado, tal cual lo decías al inicio, Sandro, se ha instrumentalizado la idea de usar la tecnología para, y además se ha vinculado automáticamente a lo digital. Creo que lo primero y más importante decir es que la tecnología educativa se vive, se interpreta y es un entorno que se caracteriza por diferentes elementos en cada escenario educativo distinto. Entonces, si bien hoy tecnología educativa camina hacia lo digital y a eso estamos yendo, pasa que también tenemos tecnología que no todavía está en el entorno digital y que funciona muy bien para los aprendizajes en otros entornos, como lo ha demostrado los programas de educación a distancia, con medios tecnológicos en general como radio y tele y TV. Por supuesto que han habido deficiencias, por supuesto que ha habido que
hubiera sido no solamente aprovechar el medio para, sino crear aprendizajes en cada medio, pero más allá de eso, primero conceptualizar tecnología así. Entonces, dicho esto, yo creo que lo que es importante es salirnos de la idea de la tecnología como instrumento que uso, y en ese sentido salir de enfocar solamente la formación de la competencia en la usabilidad. Como decías, la competencia 28 ha sido interpretada así, y la inversión hacia la competencia 28 ha sido interpretada así. Y empezar a pensar en ciudadanía en entornos digitales. Y esto a mí es un concepto que me mueve mucho, porque implica, sí, lo EdTech, pero también va un poquito más allá, o en todo caso conceptualiza lo EdTech o la tecnología educativa como los elementos más del ciudadano que se necesita para vivir en entornos digitales. Hoy el espacio digital es un espacio enorme para aprovechar. Latinoamérica, como yo generalmente lo comento en las entrevistas, Latinoamérica ha tenido que dar un paso en términos de aprovechamiento del espacio digital que no hubiera dado probablemente en 15 años, si no fuera por la crisis que hemos tenido. Latinoamérica al lado de India, al lado de varios países de Asia, otros países de Asia también lo han hecho. Entonces, ¿cómo dar este paso para que sea sostenible? Y aquí es que yo pienso en el concepto de ciudadanía digital. A ver, y lo pienso desde varias aristas y quería empezar a delinearlas un poquito, que van muy de la mano con lo que tú ya has comentado en tu esquema, en realidad. Yo veo 5 aristas fundamentales que hay que mirar. Primera, sí, es infraestructura tech. No negamos que la necesitamos, pero sí negamos que ese sea el foco de desarrollo de la política. El foco es el estudiante. El foco es la competencia y el aprendizaje para toda la vida del estudiante, facilitado por el líder del aprendizaje, que es el docente. Ahora, la infraestructura tech es este soporte, este recurso que tiene que posibilitarlo. Entonces, si pensamos en un Minedu reestructurándose, por muchos años ha sido un error, para mí, desde mi perspectiva, separar la competencia de la educación básica solamente en una DITE o en una DIGETE y estos organismos previos, mientras que la competencia de implementación de conectividad, equipamiento, infraestructura digital en la educación superior era totalmente diferente. Entonces, lo que se pasaba era, lo que pasa hasta ahora, son proyectos pequeños de incidencia en grupos pequeños de escuelas, donde al final se termina invirtiendo de manera un poco ineficiente el presupuesto. Y esto lo digo porque lo he estado, digamos, por ejemplo, cuando tuvimos que conectar 1000 escuelas, conecta 1000 escuelas, un megaproyecto para conectar 1000 escuelas, cuando en realidad esas escuelas pertenecen a un territorio, y en ese territorio también habían institutos de formación docente, también habían escuelas no secundarias sino primarias. Entonces, otro modelo que se ha usado en países es más el modelo de conexión desde hubs tecnológicos, es decir, desde centros tecnológicos que puedan ser el primer eje para esparcir la infraestructura digital a la comunidad y a las diferentes instituciones educativas. Entonces, para mí eso es el primer elemento para pensar la tecnología educativa o la ciudadanía digital desde un enfoque transversal a la básica y a la superior, un poco para integrar con lo que veníamos hablando de la reestructuración. Hacer una inversión, un megaproyecto de inversión en territorios, y por supuesto que este megaproyecto de inversión no tiene que ser liderado por el Minedu únicamente. Como tú dijiste, Minedu no es el ente para conectar escuelas. Tenemos varios ministerios involucrados, tenemos a la empresa privada que tiene que estar involucrada. Hoy en Brasil, por ejemplo, ha funcionado muy bien el modelo de conectar las escuelas rurales con 4G, no con satelital, porque la capacidad para tener megas de calidad en satelital es muy difícil, pero el 4G ha funcionado mucho mejor y se hizo con colaboración no es la palabra, con responsabilidad y alianzas responsables de la empresa privada. Colaboración no es la palabra, porque todos debemos colaborar en la misma ciudadanía, tanto público como privado. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la idea, y de aquí quiero traer modelos que además han funcionado. Por ejemplo, ahora en pandemia hemos tenido casos muy particulares desde Más Educación PE, que es una organización en la que trabajamos la visibilidad de la calidad educativa, especialmente desde la visión del docente, amplificando voces del docente en transformación digital. Tuvimos un caso, por ejemplo, del profesor Manuel Yaggi, de Pumacancha, Junín, que me gusta contarlo mucho, porque el profesor Manuel gestionó en su comunidad este tipo de hubs para la educación. Entonces, fue a la municipalidad le negó la conectividad. Fue a la posta le negó la conectividad. Y se conectó con el tambo.
El tambo son los centros de servicios del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que es un centro de servicios del Estado, un centro de recursos del Estado, que es básicamente el único punto donde llegan todos los servicios, y entre ellos llega conectividad. El profesor Manuel articuló y brindaba sus clases de educación a distancia desde el tambo. El país tiene 495 tambos, si no me equivoco con la cifra, y unos tantos PIAs, me parece que ya superaron los 10 PIAs, que son los barcos móviles. Eso podría ser una idea de hub para empezar a brindar EdTech, para empezar a trabajar este soporte de la ciudadanía digital que se necesita desde el recurso, desde la infraestructura, de modelos muy inmediatos, mientras vamos construyendo la mayor apuesta por conectividad. Entonces, no es lo más importante, pero sí es importante buscar soluciones en escenarios educativos específicas, diferentes en cada escenario, y siempre verlo como un soporte. Entonces, tampoco funciona la idea de decir, pues el máximo presupuesto del Ministerio de Educación se invierte solo en equipamiento, como se hizo con las tablets, que ahí Ricardo nos contará un poquito más, sino que eso no es el foco, es primero trabajar un tema regional donde se pueda liderar las diferentes implementaciones en escenarios educativos diferentes, y segundo, pensar en, creo, estrategias que vayan diversificando mientras vamos transformando digitalmente, es decir, comencemos por hubs, luego conectemos escuelas, luego, o sea, paso a paso, ¿no? Creo que eso es bien importante, distribuir tablets a todos y que se nos caiga el proceso, no me parece una apuesta en todo caso de las más eficientes. Siguiente elemento, y me detuve en ese, pero siguiente elemento de la ciudadanía digital, creo que son las competencias digitales, y esto es muy importante. Uno, dejemos atrás ya la idea de alfabetización digital. No puede ser el fin. El fin no puede ser usemos la tecnología o entendamos el alfabeto mínimo. Sí, es un paso necesario, pero el fin de la competencia digital es justamente formar ciudadanos digitales. ¿Y qué significa eso? Estudiantes, docentes y ciudadanía en general que se mueva, se apropie, cree en entorno digital. Que el camino es lejos, sí, que es un proceso largo, sí, pero que entonces el currículo que yo estructure tiene que ser un currículo pensado para implementarse en escenario digital y que brinde las competencias de mí como ciudadano para poder moverme ahí. Ahora, ¿qué competencias estamos hablando? UNESCO tiene un marco de competencias digitales bastante interesante, bastante amplio, tanto para docente como para estudiante. Sin embargo, digamos, y esto no se va a hacer inmediatamente en todos lados, porque repito, hay escenarios educativos diferentes. Pero sí debemos apuntar a eso, que nuestro currículo y nuestra formación inicial docente, formación en servicio, tanto para educación básica como para educación superior, apunte a un docente digitalmente competente, ¿no? Ese es Vale, como... Carla, me veo, digamos, se cumplen los primeros 10, ¿ya? Tenemos una segunda ronda, ¿ya? Incluso vamos a tener tiempo, según lo que nos pasó la semana pasada, hasta para una tercera ronda de 5 minutos, ¿ya? Creo que hay cosas fundamentales que estás planteando, ¿no? Me encanta ese asunto de diversas estrategias, ¿no? No pensar en una sola estrategia para todo el mundo, ¿no? Porque durante años ese fue el stopper, o sea, lo que nos detenía. No podemos hacer tal cosa porque esto no llega a todo el mundo. Bueno, pues hagámoslo con quien sí, donde sí se puede hacer. Lo otro que creo que es fundamental también, y no puedo dejar de mencionarlo, ¿no es cierto? Porque es importante, es que al hablar de ciudadanía tenemos que recordar al proyecto educativo nacional del 2036, que justamente lo que plantea es la ciudadanía plena, ¿no? Entonces hay también una mirada, incluso pensando y mirando la gobernanza de la tecnología educativa desde esa mirada, ¿no es cierto? Desde la mirada del proyecto educativo nacional también, ¿no es cierto? Que es pues una guía y una tarea. En esa línea, ¿no? Yo le pediría ahora, Pati, por favor, tenemos esta primera intervención, Patricia Ames, si pasamos a tu primera ronda, ¿no? Son más o menos 10 minutos los que hemos estado calculando. Gracias. Gracias, Sandro. Bueno, y muchas gracias para Gobernarnos Mejor por la invitación a participar en esta mesa tan interesante. Creo que en efecto hay mucho que discutir, ¿no? Sobre las alternativas y las posibilidades que nos brinda la tecnología, ¿no? Y primero que nada me declaro de acuerdo con lo que ya ha mencionado Carla, de que tenemos que superar esta instrumentalización, ¿no? De la tecnología educativa,
esta mirada de aprender a usar el instrumento, ¿no? Cuando lo que la investigación nos va mostrando cada vez más es que la tecnología, como otras tecnologías en la historia de la humanidad, no es solamente instrumento, ¿no? Sino que también se hace parte de las prácticas sociales en las que estamos involucrados los seres humanos, ¿no? Entonces, debemos partir por reconocer que lo digital ya es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Creo que todos los que están ahorita mirando esto, pues tienen una computadora, un celular, una tablet, un dispositivo en el cual están viendo esta sesión y que usan para otras 80 cosas, ¿no? Entonces no se trata solamente del acceso al dispositivo, sino de cómo este dispositivo y lo que hacemos con él es parte de nuestra vida cotidiana, ¿no? Cómo lo usamos, para qué sirve, qué implica, qué potencialidades tienen las tecnologías, qué limitaciones también tienen, qué precauciones hay que tener con la información que ponemos ahí, que hacemos circular, ¿no? Tú mencionabas el propósito del proyecto educativo en la ciudad de una ciudadanía plena, por ejemplo, ¿no? Y es necesario preguntarse si es posible una ciudadanía plena excluidos del manejo de lo digital, ¿no? De una competencia digital, como lo ponía Carla, de una ciudadanía digital, ¿no? O sea, realmente podemos lograr una ciudadanía plena si no tenemos todas las herramientas que nos permitan participar plenamente de nuestra sociedad y de lo que nos exige. Entonces, en ese sentido, creo que cae de madura la respuesta de que definitivamente debemos formar a todos los actores del espacio educativo, empezando por los estudiantes, pero no solamente a ellos, en estas posibilidades que nos abre la tecnología educativa para un manejo más pleno de nuestras habilidades, de nuestros derechos, de nuestros deberes, ¿no? Y eso se reconoce en el currículum con esta inclusión de la competencia de cultura digital que mencionabas al inicio, ¿no? Que, como bien dices, se ha instrumentalizado muchas veces el incluir lo digital ha supuesto clases de ofimática, por ejemplo, aprender a usar o a reparar una computadora, cuando es algo mucho más amplio, como ya nos decía Carla, ¿no? Implica el saber producir contenido, el saber moverse en un entorno digital, el poder buscar, identificar qué información es útil, relevante, sirve a nuestros propósitos, ¿no? Cómo facilita nuestra vida también el moverse en este mundo, en este entorno digital, ¿no? Entonces, es necesario cambiar la mirada para ampliar esta competencia digital en la cual, como digo, todos los actores educativos deben estar involucrados, ¿no? Y lo vuelvo a enfatizar porque a veces nos centramos mucho en el estudiante, ¿no? Y evidentemente el estudiante debe aprender porque el mundo en el que se va a desenvolver, el mundo en el que ya se está desenvolviendo es digital. Pero obviamente para que el estudiante aprenda también el docente debe saber manejar estas tecnologías, como decía Carla, debe ser un docente digitalmente competente, ¿no? Y aquí quisiera mencionar algo muy importante de la tecnología educativa, ¿no? Creo que es importante recordar que no se trata de usar las tecnologías para seguir haciendo lo mismo, ¿no? Yo he visto a lo largo de mis investigaciones demasiadas situaciones en las cuales, por ejemplo, una tablet es usada como un cuaderno. Si siempre digo, es un cuaderno muy caro, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Para escribir un dictado. Bueno, la idea no es que la tecnología nos ayude a hacer un dictado más fácil, no, es superar el dictado, es aprovechar otras cosas que nos permite hacer la tecnología, ¿no? Completar palabras, un puzzle, ver qué letras componen una palabra, hacer juegos, la gamificación en la educación para promover aprendizajes, el buscar información, ¿no? En fin, varias cosas que se pueden hacer completamente diferentes, ¿no? O he visto también, por ejemplo, como las clases expositivas, sobre las cuales muchas veces hemos criticado el contenido, digamos, reproductor, de que todo lo que está en la pizarra se copia en el cuaderno, pues también hemos visto cómo se usa la tecnología, ¿no? Todo lo que está en el PPT tiene que copiarse en el cuaderno, ¿no? Entonces, la idea no es que la tecnología nos sirva para hacer más de lo mismo, no, la idea es que la tecnología nos permita transformar lo que hacemos para lograr más y mejores aprendizajes, ¿no? Para revolucionar esos aprendizajes que queremos lograr en las nuevas generaciones, ¿no? Y eso supone ser conscientes de cómo la tecnología nos puede ayudar en esto
y nos puede llevar más allá, ¿no? En ese sentido, mencionaba los docentes que son claves, y además me encanta la línea de tiempo que hiciste, Sandro, al principio, porque yo siempre insisto en que si hubiéramos empezado en tal fecha, hoy tendríamos una generación, y si voy más atrás en tu línea, hoy tendríamos 2 o 3 generaciones, ¿no? Si hubiéramos empezado en el 2001, la formación inicial de los maestros, a darles, digamos, una formación de competencia digital con todo en el 2001, ya tendríamos pues 20 años de formación de esos maestros, ¿no? Tendríamos 4 generaciones de maestros ya preparados en tecnología educativa. Por supuesto que la tecnología va cambiando, pero eso es parte también de la formación, ¿no? El enfoque en tecnología es que vamos aprendiendo a cómo usar y cómo adaptarnos a nuevas tecnologías que van surgiendo, porque es un campo en el que hay cambio constante, ¿no? Y muchas veces en las escuelas vemos lo contrario, ¿no? Dice, vamos a enseñar a usar, no sé, DOS. DOS ya desapareció, ¿no? Lo que tenemos que enseñar es a que los chicos aprendan el sistema operativo que tienen delante de la manera más rápida y eficiente posible, e incluso creen, ¿no? Programen, puedan hacer nuevas cosas con ese lenguaje, con esos materiales que nos ofrece la tecnología actual, ¿no? Entonces, es necesario pensar en los maestros, no solamente en los maestros de hoy, ¿no? Sino en los maestros que estamos formando hoy, ¿no? Y que vamos a formar para el futuro, ¿no? Porque si no, siempre estamos como dando vueltas en la formación en servicio, que muchas veces reconocemos es insuficiente, tenemos que articular mucho estas demandas y estas necesidades de competencias digitales en los maestros desde la formación inicial, ¿no? Y en ese sentido, también creo que es importante mencionar cómo, dentro de las preguntas que hacían, ¿dónde debe estar, ¿no? Lo digital en el ministerio, ¿no? Yo creo que debe ser algo transversal a todo el trabajo del ministerio, ¿no? Porque a veces pensamos, a ver, está en el currículum, en la competencia 28, pero también está en infraestructura, ¿no? En el equipamiento, pero obviamente debe estar en la formación de los docentes, tanto inicial como en servicio. También tiene que estar en la parte pedagógica, ¿no es cierto? En cómo vamos a trabajar, como decía, cómo vamos a transformar nuestra pedagogía acorde con las posibilidades que nos ofrece la tecnología, ¿no? Entonces, debe recorrer toda la estructura, digamos, del ministerio, pero al mismo tiempo, sabiendo cómo a veces funciona el ministerio, tiene que haber un liderazgo claro en alguna parte, ¿no? Porque si decimos es transversal y no hay un líder claro, muchas veces puede desaparecer del panorama, ¿no? Entonces, debería estar en ambos viceministerios alguna oficina lo más alto posible que permita una articulación y un diálogo con diversas instancias, ya sea de formación docente, de currículum, de preparación de materiales, de infraestructura, etc. Y creo que en ambos viceministerios es importante, porque tanto en la básica como en la superior hay una demanda y una necesidad de tecnología educativa con sus características específicas propias, ¿no? Van a haber distintas demandas acorde con pues, el nivel de cada uno de estas dos instancias, ¿no? Carla mencionaba también la importancia de articular, ¿no? con la conectividad más general, ¿no? Yo no pienso que el Ministerio de Educación es el llamado a asegurar la conectividad de todo el país, pero sí a articular con el ente que esté encargado de eso para asegurarse de que todas las instituciones educativas, desde inicial hasta la universidad, tengan acceso a la conectividad, ¿no? Yo creo que ya después de esta crisis no hay espacio para una discusión de que no es tan necesario, ¿no? Yo creo que ya es clarísimo que es muy necesario y que además es parte de nuestra vida cotidiana y de la vida cotidiana del futuro de nuestros niños y jóvenes. Entonces, una vez me preguntaban, ¿qué quieren los niños? ¿Aprender con tecnologías o aprender sobre las tecnologías, ¿no? Y la respuesta que me daban los niños y los jóvenes con los que investigaba era muy clara. Las dos cosas, obvio. Queremos aprender cómo usarlas, qué hacer con ellas, cómo manejarlas, y queremos aprender con ellas, ¿no? Que nos enseñen también a partir y a través de estas nuevas tecnologías que rodean nuestra vida cotidiana, nuestras casas, nuestros hogares. Y para terminar, porque creo que estoy en mi último minuto,
Creo que los hogares también es importante, ¿no? Los padres de familia, las madres de familia son actores muy importantes también, a los que hay que llegar de múltiples formas, ¿no? Porque ellos también soportan, apoyan, alimentan este proceso de volvernos digitalmente competentes en el mundo actual, ¿no? Muy chiquitito, una experiencia en Corea, por ejemplo, invirtió mucho en capacitar a las amas de casa en la cultura digital, porque ellas eran una vía fundamental para asegurar de que se usen las tecnologías en el ámbito doméstico, que es un ámbito de partida básica y de apoyo y soporte a la actividad educativa, ¿no? Luego sigo. Entonces, gracias. Sí, genial. Gracias, Pati. Sí, yo creo que hay efectivamente, digamos, cosas que hay que recalcar, ¿no? Y a veces, aunque no nos cansemos de hacerlo, tendríamos que seguir. Uno que es transversal, ¿cierto? Tendría que ser transversal. En realidad, ¿sería necesario tener una oficina de tecnología educativa? ¿No? La sola existencia de una oficina no hace que las otras se abstengan, ¿no? Si hay una oficina de tecnología, la dirección de primaria se va a sentir relevada de la responsabilidad, pero también es cierto que en esta transición, ¿no? Tiene que haber un liderazgo claro y tiene que ser explícita, ¿no? Probablemente entonces el modelo de tener proyectos que tienen un inicio y un fin sería mejor que tener una dirección general o dos direcciones generales. Lo otro que creo que es importante rescatar, lo que tú mencionas de las prácticas sociales. Una cosa es lo que se escribe, ¿no? Y porque eso además abre a una cosa también fundamental, que es, no estamos hablando tanto de desarrollo tecnológico como de desarrollo cultural, ¿no? O sea, es un fenómeno cultural en realidad a lo que tenemos que enfrentarnos. Y eso debería plantear también las estrategias de implementación y las estrategias de gobernanza. Y entonces, entrando a la estrategia de gobernanza, y ya con algunas preguntas picando en el ambiente, por favor, Ricardo, ¿no? Si sigues la posta, bienvenido, Ricardo. Gracias, Sandro. Un saludo a todos los que están acompañándonos ahorita en la transmisión. Bueno, yo tengo que primero coincidir en muchísimas cosas con lo que ha mencionado tanto Carla como Patricia. Quiero resaltar, y creo que también lo han dicho ellas, que no hay que ver el uso de la tecnología educativa como el mero uso de un dispositivo tecnológico. Otro de los puntos importantes que quiero resaltar en lo que han dicho es la articulación. Desde esta mirada de gobierno, desde la mirada dentro del ministerio, uno se da cuenta que no se puede hacer nada si solamente desde gobierno queremos impulsar, porque hay otros factores que no podemos lograr. Es por ello que, como una experiencia, el año pasado se trabajó de manera articulada a raíz de la pandemia, tanto con algunos aliados estratégicos desde el sector privado, desde la academia, desde las instituciones de la asociación civil, para lograr justamente trabajar en un conjunto por una educación de calidad. Y esto siempre lo quiero resaltar porque debemos hablar de una educación de calidad de manera articulada y utilizando todos los elementos posibles. Carla mencionó a los tambos y a las pías como hubs de conexión, de conectividad. Y eso es importantísimo porque en el 2016 justamente ya se pensó algunas estrategias como una llamada para ti justamente, que los profesores puedan bajar a estos tambos, que sean como los centros para ti que se les denominó en esa época, y el número que dice Carla es importantísimo porque los tambos tienen a un coordinador del tambo, tienen muchos de ellos internet, tienen algunas computadoras, tienen espacios donde los profesores pueden trabajar, pueden incluso capacitarse, entre otras cosas. O sea, los tambos son lugares que pueden apoyar. Otra cosa importante es de los componentes que debería tener esto. Carla y Patricia mencionaron algunos. Yo quiero resaltar, por ejemplo, el tema de la infraestructura tecnológica. Es necesario tener una infraestructura tecnológica. El tema de la conectividad es importantísimo en el país. El año pasado fue un reto muy grande este tema. Y ahí, nuevamente, lo que dijeron, el ente que ve el tema de la conectividad en el país no es el Ministerio de Educación. Está el MTC, está el Programa Nacional de Telecomunicaciones, que es Pronatel, pero se tiene que trabajar de manera articulada, sentarnos todos los actores y ver empresa, las personas, justamente la comunidad, la academia y estos foros de discusión que son importantes para ver cuáles son las estrategias
para poder conectar el país y para poder tener ese sueño, Sandro, de tener todas las escuelas conectadas, ¿no? Que viene de hace mucho tiempo y la pandemia nos ha justamente revelado esas carencias. Otro punto importantísimo, después de la infraestructura tecnológica y de los dispositivos tecnológicos, más allá que sea una tableta, puede ser una Chromebook u otro, es para mí la formación docente. Ya se ha hablado de la formación de nuestros maestros en temas no solamente de alfabetización digital y tampoco que sepan prender o apagar un dispositivo, sino también tienen que ser capacitados en competencias digitales, que este es un nivel mayor y que es un reto muy grande que todos nuestros maestros puedan ser capacitados en ello. Yo quiero esto sumar tres cositas más, que también mencionó Patricia, ¿no? Una tableta o cualquier dispositivo no puede servir solamente con un cuaderno. Debe ser un recurso educativo. Y para que sea un recurso educativo, tiene que haber ahí, primero, una serie de contenidos, pero contenidos contextualizados. Ya desde el año pasado se estuvo trabajando en ello para contextualizar, de acuerdo a las regiones, ámbito andino, amazónico, lenguas originarias, de acuerdo a las realidades, el contenido que irá dentro del dispositivo. Pero para que ese contenido realmente tenga efecto en este proceso de enseñanza-aprendizaje, está, primero, cómo integrar curricularmente las tecnologías dentro de las sesiones de aprendizaje, que es un reto mayor para nuestros profesores. Y lo segundo es, cuáles son las estrategias metodológicas a utilizar. Entonces, hablo de integración curricular, estrategias metodológicas, infraestructura tecnológica, formación docente y contenidos que tiene que estar articulado. Entonces, este binomio de tecnología y pedagogía tiene que estar unido. La tecnología es un medio, no es el fin. Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado esto, pero no basta solamente con dar dispositivos, sino es generar un ecosistema educativo digital. Y otra cosa importantísima, y es algo que tú, Sandro, mencionaste al inicio, es la sostenibilidad, la continuidad y tener una política de Estado, no una política de directores, de ministros, ni de presidentes. Ceibal está desde el primer gobierno de Tabaré, siguió con Mujica, Miguel Brezhnev se fue en febrero de 2020, el Estado muchísimos años, y la persona que ha ingresado está siguiendo la misma línea y las personas que están en las coordinaciones no han cambiado. Siguen trabajando, sigue Ceibal la misma línea de trabajo porque es una política de Estado. Entonces, en el Perú hemos pasado por varios procesos. Si nos vamos desde Huascarán, podemos ver Guanlato Peishai, Dijete, Dite, han habido varios cambios y habremos pasado muchísimos directores, ¿no? Creo que de Sandro hacia la dirección actual de Dite, pues si no me equivoco, habrán pasado 6 o 7, un poco más de directores, cada uno con una visión distinta. La idea es tener continuidad, sostenibilidad. También quiero mencionar lo que dice Patricia, que las tecnologías tienen que ser siempre de manera transversal, ¿no? Está la competencia 28, está ahí la competencia 28, están las 4 capacidades de la competencia 28, pero creo que hay que explotar un poco más esta competencia. Y yo creo que el año pasado ha sido la excusa perfecta para poder ver qué es lo que está faltando también en el país y lo que hemos mapeado, y que es una de las grandes realidades, es poner foco en las escuelas rurales, ¿no? Escuelas que están justamente con estudiantes que no tienen y maestros que no tienen competencias, muchos no están alfabetizados digitalmente, la infraestructura ya de la escuela te dice mucho, no hay conectividad, y es más, para el tema de las tabletas, uno de los retos fue llevar un dispositivo con un chip de datos y en muchas de las zonas las empresas no tenían cobertura. Se hizo el match con ellos y en ciertas zonas no llegaban. Entonces, eso es una realidad que el gobierno, justo con el ente de Pronatel, entiendo que el gobierno ya ha anunciado una estrategia llamada Todos Conectados, que va a tratar justamente de ir cerrando esta brecha digital. No sé si me quedan algunos minutos más, pero básicamente era primero profundizar de manera general cuál sería esa estrategia partiendo de una línea base y trabajándola ya en una política nacional, en un documento normativo a gran escala, que no solamente pueda regir para la educación pública,
sino también hablando de educación que implica público y privado, también al sector privado, porque los testimonios de las clases, cómo se han estado realizando en escuelas privadas, hemos recibido varios testimonios, clases de Zoom de 8 horas continuas, sin estrategia, sin una didáctica adecuada, pensando que usar el Zoom o cualquier otro recurso novedoso, ya estamos aplicando una educación virtual. Yo creo que también tiene que haber ese documento normativo que vaya tanto al sector público y al sector privado. Eso básicamente en esta primera intervención, Sandra. Gracias, Ricardo. Efectivamente, tú empezaste hablando de la articulación y la coordinación, ¿no? Ya antes, en verdad, Carla había mencionado algo respecto al proceso de las tablets, ¿no? Que creo que es interesante porque además el proceso de las tablets implicaba 3 oficinas, ¿no? La DITE, la dirección que tú tenías, la dirección de recursos educativos, la oficina de tecnología, ¿no? Entonces, ahí, es ahí donde nos damos cuenta que hay que meter las manos al problema, ¿no es cierto? Creo que la función rectora que tú mencionas, porque también hay que mirar la educación privada, porque no se trata, ¿no es cierto?, de que el ministerio solo tiene competencia y solo va a mirar a la educación pública, porque además hemos visto en el 2020 que también las escuelas privadas necesitan ayuda, los docentes de las escuelas privadas también han necesitado apoyo, ¿no? He estado mirando, discúlpenme si me ven mirando, ¿no? Estoy mirando las preguntas que están en el Facebook ahorita, tratando de, ¿no?, rescatar algunas cosas. Hay una que pasó rápidamente que hablaba de fortalecer a las personas. Y para empezar esta segunda ronda, en donde cada uno van a tener 5 minutos, ¿no? Yo quisiera empezar a entrar a discutir el problema, o sea, entrar a pensar en cómo organizamos entonces en el ministerio las cosas. O sea, yo creo que todos, de alguna manera, tienen claro que no ha estado funcionando, ¿no? Yo creo que todos en esta mesa y fuera de la mesa, ¿no es cierto? Más allá, en el resto. Entonces, ¿cómo es que debería funcionar? Y quiero además plantear un desafío, ¿no? Porque de repente, claro, hemos pasado, no sé, 20 años, 30 años soñando con todas las escuelas conectadas. Y de repente ahora ya no es momento de conectar todas las escuelas solamente. De repente hay que conectar todos los hogares. O sea, hay 10 millones de hogares en el Perú. Todos tendrían que estar conectados. De repente tenemos que usar la tecnología para poder saber exactamente dónde vive cada uno de los chicos en el país, ¿no es cierto? A qué distancia está, ¿no es cierto? A qué parte, cuánto se demoraría en llegar, ¿no?, a una posta, cuánto se demoraría en llegar al colegio, ¿no? Entonces, desde esa mirada, ¿no es cierto?, y desde la mirada de que también lo que suceda en el ministerio se va a ir reflejando en las direcciones regionales y las UGELes, ¿no?, esta segunda vuelta, creo que deberíamos, ¿no?, profundizar en el arreglo institucional. Son 2 viceministerios, ¿no? Si la LOF se aprueba, ¿no?, vamos a tener el Viceministerio de Educación Básica Regular y el Viceministerio de Educación Superior. ¿Dónde va a estar la tecnología? ¿Va a ser una oficina transversal? Si es una oficina transversal, ¿dónde la ponemos? ¿No es cierto? Porque no estará flotando, no va a estar fuera de la organización del ministerio, dentro de la organización del ministerio. O sea, yo creo que ya hay algunas cosas de detalle, ¿no?, que podríamos ir imaginando, ¿no es cierto? O en todo caso lanzando hipótesis, porque en la mesa pasada José Luis Galubrich planteó algo que era también importante, que es decir, las reorganizaciones también deberían servirnos para aprender, ¿no? Invertimos un poco el orden, si les parece. Pati, empezamos contigo esta segunda vuelta. Bueno, justamente retomaría donde lo dejé, no, más bien donde tú remarcaste un punto que me parece fundamental, ¿no? Que estamos frente a un cambio cultural, ¿no? Bueno, a mí la cultura como buena antropóloga es uno de mis temas favoritos y realmente creo que hay varios cambios culturales que necesitamos hacer para aprovechar mejor y apropiarnos mejor de la tecnología educativa, ¿no? Por ejemplo, uno de los primeros cambios culturales que creo que tenemos que enfrentar es dejar el miedo a varias cosas, ¿no? El miedo a que los estudiantes sean más hábiles que los profesores, por ejemplo, ¿no? Eso realmente pone muy nerviosos a los profesores
Y no tendría por qué ser así. Efectivamente, los estudiantes son más intuitivos, tienen menos temor de equivocarse, los niños, ¿no?, exploran, ¿no? Y justamente esa habilidad, esa capacidad para explorar que tienen los niños desde pequeñitos, desde muy chiquitos, desde el inicial, es algo que deberíamos promover, ¿no? Y muchas veces en la escuela más bien tratamos de cercenar esa creatividad, esa exploración, ¿no? Y más bien le decimos, no, por ejemplo, ¿no?, tengo varias anécdotas de diversas escuelas, que una niña de 5 años pinta una rana azul y la profesora le dice, no, las ranas no son azules, mal, ¿no? Para empezar, la profesora está equivocada. Yo sí he visto ranas azules, así de verdad, en un zoológico. Pero además, ahí está cercenando la capacidad de imaginación, de inventiva, de creación, o de exploración de la niña, porque también la profesora le podría decir, mira, nunca he visto una rana azul, vamos a buscar en internet, por ejemplo, si existen ranas azules, o amarillas, o rojas, y no solamente verdes, que son las que aparecen en todos los libros escolares, ¿no? Y si la profesora toma, digamos, esa búsqueda de información como un reto, como un proyecto, descubrirá que efectivamente hay ranas amarillas, rojas y azules, ¿no? Y podrá desarrollar otros proyectos de aprendizaje con los niños, ¿no? Lo que quiero decir es que si perdemos ese temor de lo que los niños tienen que traer al aprendizaje, podríamos ganar mucho para potenciar el aprendizaje de los niños, ¿no? Eso tiene que ver con otro temor, que es, digamos, esta jerarquía intergeneracional, ¿no?, donde los adultos tienen que saberlo todo y los niños no saben nada porque son niños, ¿no? Cuando podríamos también transformar nuestra mirada del entorno educativo como un espacio en el que todos aprendemos, ¿no? Yo, junto con mi labor investigadora, soy docente también, y cada vez que estoy frente a un aula aprendo cosas nuevas, ¿no? Entonces creo que reconocer que en el espacio educativo todos aprendemos, estudiantes y alumnos, y profesores, creo que puede enriquecer mucho nuestro aprendizaje, ¿no? Y en relación a la tecnología es clave, ¿no? Hay muchas cosas que podemos aprender de nuestros estudiantes, que ellos han explorado en la tecnología y que quizás nosotros no lo hemos hecho, pero que podemos también aprender. Ese es otro punto importante. Recordar que el aprendizaje es algo que el ser humano experimenta a lo largo de toda la vida, ¿no? Creo que Sandro sabe que a mí no me gusta mucho esa etiqueta de los famosos nativos digitales, ¿no?, que ha creado una especie de parteaguas, ¿no? Los nativos digitales son aquellos que ya nacieron en el mundo digital y ya lo saben todo, y los que nacimos, o los que, digamos, entramos al mundo digital ya jóvenes o adultos, somos inmigrantes digitales que nunca tendremos ese comando de las habilidades digitales que tienen los nativos, ¿no? Esa división, para empezar, es falsa, y además replica, digamos, un prejuicio entre, por ejemplo, los nacionales de un país y los inmigrantes de un país, ¿no? O sea, ¿qué tanto tiempo tiene que pasar hasta que un migrante pueda ser considerado un ciudadano de ese país, por ejemplo, ¿no? Cuando hablamos de la ciudadanía digital, todos podemos adquirir competencias digitales, para unos será más fácil, para otros más difícil, pero la edad no necesariamente es el único criterio para dificultar o no las cosas, ¿no? Depende mucho más bien de las experiencias, del entorno digital en el cual tengamos oportunidad de interactuar, los que nos va a permitir un mayor o menor aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido hay experiencias también internacionales muy bonitas, que tienen que ver también con la educación comunitaria, que me parece que Sandro lo mencionaba al principio como parte también. Yo recuerdo en particular una de la red de bibliotecas públicas de Cataluña, por ejemplo, ¿no?, que es una red de bibliotecas muy bien montada en cada barrio, que por supuesto ha ido renovándose, y donde no solamente hay préstamo de libros, sino también de DVDs, de CDs, hay computadoras, hay acceso a internet, y hay programas de capacitación para adultos mayores, por ejemplo, en el uso de las tecnologías digitales, ¿no? Muchas veces pensamos que el aprendizaje termina cuando uno egresa del colegio o de la universidad, pero el aprendizaje puede darse a lo largo de la vida, y no solo en la escuela, sino también en otros espacios de educación comunitaria que pueden enriquecer el entorno de todos y hacer sinergias, ¿no? ¿Cuántos abuelos en España acompañan a sus nietos después del colegio, por ejemplo, ¿no?, y pueden apoyar y ayudar con el uso de las tecnologías o comunicarse con su familia de esa manera, ¿no? Creo que me pasé el tiempo. No, estás justo, exactamente. Creo que el tema de las bibliotecas refuerza esta necesidad de pensar en el rol local, ¿no es cierto? En realidad, en los últimos 20, 30 años se ha pensado en una
en un despliegue de tecnología que va de arriba hacia abajo, ¿no? Entendiendo arriba como lo más urbano, lo más cerca al poder político, ¿no es cierto? O al poder político nacional. Y en realidad de repente deberíamos empezar desde el territorio, ¿no? Y ir subiendo, ¿no? Desde la municipalidad distrital, ¿no? Cómo resolver, que era algo que Carla, ¿no? Habías planteado en realidad cuando hablabas de los hubs, ¿no? Y estos, claro, pueden ser hubs en términos de, ¿por qué me he pasado años contando solo escuelas de educación básica regular? ¿No es cierto? ¿Qué pasa con los CETPROS? ¿Qué pasa con las otras instancias? Entonces esto me lleva a plantearles una reflexión, ¿no será momento de empezar a poner como exigencia para ser director general de educación básica regular, tener competencias digitales? ¿No será momento, ¿no es cierto?, de que, digamos, esa transversalidad, ¿no? Busquemos una manera, en esa línea, pues, de fortalecer a las personas. De repente hay que poner en los requisitos. Yo tengo la sensación de que hemos sofisticado los requisitos formales académicos, pero si todos las autoridades y los funcionarios del ministerio tuvieran la imaginación tecnológica clara, tuvieran cultura digital, de repente podríamos avanzar a otra velocidad, ¿no? Carla, no sé, te invito, no sé si quieres coger ese guante y hablar de eso específicamente, o continuar con lo que estabas diciendo, que te quedaste a la mitad de algo. Si tienes 5 minutos en esta segunda ronda. Gracias. Solo para coger tu guante voy a dar un comentario ahí de repente un poco para despertar pasiones, que es hoy ningún CEO de ninguna empresa no tiene competencia digital. Entonces, lo cual no quiere decir que el Ministerio de Educación y que los ministerios tengan que funcionar como empresas privadas para nada. Y también quiere decir que entonces tenemos que dar cierta formación a nuestros gestores públicos y a nuestros gestores regionales y gestores locales para llegar a tener esas competencias. Pero estoy totalmente de acuerdo, y esto lo hilo un poco con lo que Patricia estaba diciendo, que el aprendizaje no termina en la escuela. Como proyecto educativo nacional, como está planteado, y como en realidad miras de educación de calidad en UNESCO y objetivos de desarrollo, el aprendizaje es un trayecto de toda la vida. Entonces tengo que ir aprendiendo en el colegio, tengo que aprender en la educación superior, y tengo que aprender también en mis funciones laborales. Hoy el espacio digital, hoy la tecnología, permite que ese aprendizaje sea más transversal y horizontal y nos brinda recursos para hacerlo. Entonces creo que es importante mirarlo así. Sí, yo sí creo que tenemos que tener mucha competencia digital en todos los líderes de todos los procesos organizacionales, sector público y sector privado. Sin embargo, también creo que hay que formarla, que no podemos de pronto exigir, por ejemplo, que en todos los concursos de UGEL y DRE los directores tengan que tener cierta competencia digital, porque no los hemos formado para eso en su formación inicial, ni en su formación de gestores públicos. Entonces sí creo que tiene que ir por ahí. Por eso mi mirada, y aquí voy a empalmar con un tema, antes de entrar a la transversalidad, que creo que ya es hablar de la implementación, quería mirar la ciudadanía digital de nuevo, hablé conectividad, hablé currículo, tanto Patricia como Ricardo lo han enfatizado además, un currículo que no es hacer lo mismo que yo hacía en mis 4 paredes de la escuela, sino es un currículo diseñado para el aprendizaje en el entorno de los medios tecnológicos digitales, y es un aprendizaje que además te permite más horizontalidad, te permite personalización, te permite nuevos enfoques como el aprendizaje invertido, permite explorar mucho de eso, y que además ya lo están explorando los profesores. Tenemos un caso hermoso en Cajamarca del profesor Guillermo de Nuevo Porvenir, Cajamarca, que ya hacía aprendizaje invertido con una plataforma propia fuera de línea que él creó, offline. De hecho, este profesor estuvo nominado entre los 50 mejores del mundo. Tenemos un profesor de Cajamarca entre los 50 mejores del mundo. Entonces va por ahí. Y también hablar, y eso me parece fundamental, del bienestar en el espacio digital. La ciudadanía digital y la discusión de la tecnología educativa tiene que pensar en el aprendizaje y en el bienestar. Entonces tiene que pensar en estudiantes, docentes y ciudadanos que interactúen de manera respetuosa, con derechos y deberes, que puedan ejercer una libertad en lo digital sin acoso, sin bullying, etc. Y creo que eso es un tema que todavía no se está discutiendo con tanta fuerza en el Perú como sí debería. Hoy en las redes sociales vemos cosas
que son sumamente preocupantes, y que creo que debe estarse tratando como un tema de entender la ciudadanía digital desde de la educación básica, educación superior y un trayecto para toda la vida. Creo que ese tema de bienestar, competencia socioemocional para manejarnos en el espacio digital, todo eso tiene que ser parte del paquete que hoy planteemos como ciudadanía digital y como un paquete liderado desde Minedu, por supuesto, pero articulado con otras entidades. Y aquí entro a hablar de cómo ejecutar, que siempre es la pregunta más difícil, ¿no? Viendo el modelo de Ceibal, Ceibal sí funciona como un órgano diferente, como un órgano como hoy aquí en Perú funciona un PRONAVEC o funciona un PRONIET, por ejemplo. ¿Qué le da a Ceibal esta posibilidad? La institucionalidad y que su política ha podido trascender gestiones. Y además que Ceibal articula básica, superior, técnica, y Ceibal te da la política digital. Es un modelo. El otro modelo es efectivamente lograr una articulación dentro de diferentes organismos del mismo ministerio con otros ministerios. Creo que ambos son posibles, lo cual habría que ver es cuáles son más efectivos. Yo creo que por años en el ministerio se ha tratado de articular entre direcciones y no ha sido de lo más efectivo. Entonces, tal vez dar mejores mecanismos de articulación y sí colocar un liderazgo claro del tema de transformación digital, porque ese es el proceso hasta llegar a la ciudadanía, me parece importante. Y ya estoy en el tiempo porque esta vez sí puse mi timer. Muchísimas gracias, Carla. Sí, yo creo que ese es el tema. O sea, lo que tenemos que ahorita empezar a resolver o a plantear algunas alternativas es, ya, vamos a tener dos direcciones de tecnología, una en básica regular, una en educación superior, vamos a repotenciar la oficina de tecnología del ministerio, que en teoría debería ser soporte técnico a la sede central, va a ser una instancia como podía ser PRONIET, ¿no es cierto? Ahora, claro, tanto PRONIET como PRONAVEC tienen direcciones generales gemelas. Entonces acá el problema que tendríamos es, si es algo como el programa, ¿no es cierto?, de infraestructura tecnológica o programa de tecnología educativa, ¿no? ¿Cuál va a ser? Igual tenemos que pensar en la dirección general que va a atender eso, ¿no es cierto? Y eso también es un tema, porque estoy hablando de dirección general, pero en este momento no es una dirección general, la dirección es una dirección de línea. ¿Es eso útil? ¿Es inútil? ¿No es cierto? En esa línea, Ricardo, ¿no es cierto? Por favor, toma la posta y cuéntanos, ayúdanos a entender un poco más el tema de gestión, que eres el más fresco en todo esto, porque eres el Sí, más reciente en esa acepción de la palabra. sí, justamente quiero compartir también lo que ha hecho Patricia y Carla en el tema de la articulación con las otras direcciones. Mientras está hablando Carla, les escuchaba y también aprovechaba en ver un poco los comentarios y el debate ya que se ha generado en el streaming, que me parece súper interesante. Hay mucha gente ahí que también ha trabajado en estos temas y son muy acertadas sus participaciones y comentarios. Yo quería referirme a dos puntos centrales. Eh, el éxito, como bien dijo Carla de Ceibal, pues nace para mí en dos claves. Primero, que es un organismo, entre comillas, autónomo, adscrito, independiente. Yo tuve la oportunidad de visitar las instalaciones de Ceibal y ver cómo trabaja. Es un modelo muy interesante de trabajo, súper fresco, con capacidad para crear, para innovar, para hacer cosas más allá del día a día de formular y hacer documentos, que esa es una de las cosas también que ahorita voy a mencionar. Y el otro aspecto clave es la sostenibilidad, ¿no? Ellos tienen una visión de qué es lo que va a pasar después, vamos a ir hacia allá, nos vamos a adelantar y vamos a trabajar para a los docentes, vamos a trabajar en temas de conectividad, vamos a trabajar en temas de infraestructura, vamos a querer innovar, hacer cosas diferentes. Yo veía, yo también quiero meterme en la discusión de las competencias digitales. ¿Deberían todos nuestros maestros tener competencias digitales? ¿Y cómo hacemos para lograrlo? Quiero rendir este, y mencionar a tres actores que de repente no se han mencionado, pero que son importantísimos y que deberían ser los soportes del ministerio en todo el país, que son los docentes de la innovación pedagógica, los CIS para las GEC, que es el coordinador de soporte tecnológico, de innovación y soporte tecnológico, y
los ATs, los asistentes tecnológicos. Yo creo que esos tres personajes son actores fundamentales para poder masificar todo lo que se quiera trabajar en cuanto a tecnologías digitales en cada una de las regiones. Sabemos que el Minedu como ente, sector de la educación digital, tiene que trabajar de la mano, ya hablamos con el sector privado, ver estrategias, pero también utilizar estos actores y poder repotenciarlos, seguir capacitándolos. Hace muchos años que se capacitan a TES, los Tecnotic, también a los AIP, o sea, ver especial interés en estos personajes para que ellos a su vez en las regiones y a los profesores puedan llevar también esa formación y esa capacitación en cascada. Para mí estos personajes son muy importantes. Yendo a esta, llamémosle dirección general de educación a distancia, esta dirección debería trabajar en varios ejes, no solamente en proponer planes, proyectos educativos con el uso de tecnología a nivel país, sino también el tema de la integración de las TIC en el proceso educativo, pero también crear contenido. El ministerio el año pasado ha tenido una experiencia muy exitosa con el tema de Aprende en Casa, donde ha creado programas de televisión, se han creado para las tablets aplicaciones desde el Ministerio de Educación, y yo creo que una de las misiones de esta dirección también sería crear contenido. No hablo de escanear un libro para que se convierta en un PDF y con eso colocarlo y ya no, sino crear contenido basado en temas de gamificación, entre otros. Yo creo que eso es importantísimo. Algún desarrollo de aplicaciones que ya se hizo, también tener unas soluciones para implementar infraestructura tecnológica, también trabajar en un área que pueda gestionar los recursos tecnológicos. Para los que conocen el ministerio, hay una Dirección General de Recursos Educativos que es el ente que compra, en este caso, un ente que está dentro de esta dirección general, que sería llamémosle un DIGERE, que pueda trabajar los proyectos de inversión pública, que pueda ejecutar proyectos, adquirir recursos tecnológicos, y así como mencionaba Sandro, eliminar ciertas burocracias que existen, no solamente en el Ministerio de Educación, sino en muchos entes de gobierno, de pasar por diversos niveles y llegar a consensos, ¿no? Yo creo que esta dirección, y eso se trabajó, veo que David está también en línea viendo, se trabajó con David, con el equipo, se tuvieron reuniones, me permito ser infidente en esto, reuniones también con Ceibal, con otros programas internacionales, para poder escuchar qué es lo que ha funcionado y qué es lo que como ministerio podíamos rescatar para formular una dirección que pueda primero estar dispuesta a desarrollar cosas diferentes, una dirección general, que ahorita la DITE no lo es, que esté dispuesta también a tener nuevas encargaturas, una dirección que esté dispuesta a no solamente apoyar a otras direcciones, sino también proponer, crear, administrar, atender a las demandas, dar asistencia técnica, implementar, producir material, desarrollar programas de educación a distancia, adquirir y comprar equipamiento. Entonces hablamos de una dirección mucho más grande que es transversal, que vea no solamente también la básica, sino también vea la educación superior. Entonces, esa construcción que se hizo en base a un benchmarking grande, la idea es que pueda sostenerse, se pueda dar y poder ir creciendo en el tiempo, ¿no? Resumido es, primero, todos los actores que tenemos, empoderar a los actores, empoderarlos no solamente en el uso de la tecnología, sino también el empoderamiento de las TIC y la construcción de, primero, su identidad digital, la cultura digital, las competencias digitales, también trabajar de manera articulada con las direcciones regionales. Un poco existen de repente en las de los especialistas TIC, ¿no? Esos personajes también serían como, llamémosle, unos mini directores DITE en cada uno de los lugares, más empoderados para que esta política se desarrolle y se pueda masificar de la mejor manera posible. Todo esto articulado, y vuelvo a repetir e insistir, con el sector privado, con la sociedad civil y con todos los organismos como estas mesas, por ejemplo, para ir construyendo de manera colaborativa propuestas y programas en beneficio de los estudiantes, maestros y también los padres de familia que deben estar involucrados en este proceso. Es un tema más largo también, pero también tienen que estar ahí para lograr los objetivos. Gracias, Andrés. Bien, gracias, Ricardo.
Estamos, bueno, nos quedan 15 minutos. La idea sería contestar preguntas del público. Hay algunas preguntas que nos llegaron previamente, ¿no? Mucha gente nos hizo llegar preguntas a través de las redes sociales, ¿no? A través de Twitter, de Facebook y tal. Yo no sé si tenemos para compartir las preguntas, para proyectarlas y poder usarlas de guía. Yo les quería comentar algo que es importante, porque yo mismo he usado Ceibal como un ejemplo, pero es importante que tengamos conocimiento y en cuenta que el plan Ceibal no opera dentro del Ministerio de Educación, ni en el sector educación. Cuando yo me reuní en el 2011 con Miguel Brezhnev, ¿no? y comentábamos un poco sobre esto, él me miraba y me decía, Sandro, yo lo que no entiendo es qué haces tú dentro del Ministerio de Educación, ¿no? En Uruguay, ¿no? El plan Ceibal se encarga de conectar a los colegios, de ponerle el equipamiento, tiene por supuesto pedagogos para que eso tenga una integridad y un sentido. Y es luego el Ministerio de Educación el que tiene que encargarse de que esa instalación y que ese equipamiento funcione. ¿Dónde? En la escuela. Entonces, ojo que claro, de repente hablamos del plan Ceibal, pero ¿estaríamos listos para hacer eso? O sea, soltaríamos, ¿no? Podríamos soltar, funcionaría. ¿Se imaginan ustedes, por ejemplo, al Pronatel encargándose de conectar y equipar a todos los colegios independientemente del Ministerio de Educación? Las cuatro, digamos, usemos las cuatro preguntas, si les parece, ¿no? Para dirigir un poco la última ronda, ¿no? de la noche. Las cuatro preguntas ustedes las están leyendo, igual las leo en voz alta, ¿les parece? Se debe comprender la tecnología educativa como un sistema articulado de medios, ¿no? Eso tiene que ver con la educación mediática, ¿no es cierto? El medio digital, la radio, la televisión. Un área de tecnología educativa que lidere y promocione el sistema, que considere producción de contenidos y formación docente, ¿no es cierto? Claro, o sea, lo que están proponiendo nuevamente es una sola, ¿no es cierto? Pero aquí no estamos resolviendo cómo vamos a plantearlo de superior y educación básica regular, ¿no es cierto? Y no solamente eso, si estamos de acuerdo que es un área, entonces tiene que ser un organismo adscrito, sino ¿de dónde la vamos a colgar? De la Secretaría de Planeamiento Estratégico. La Secretaría de Planeamiento Estratégico, que además solo existe en el Ministerio de Educación, ¿no? Sobrevivirá la Secretaría de Planeamiento Estratégico hace que ya casi 15 años en uno de los intentos de cambio de LOF, ¿cierto? Uno de los problemas era justamente ese, que para PCM, desde la mirada de la LOPE, la Secretaría de Planeamiento Estratégico no debería existir, no existe en ningún otro ministerio. El rol del Minedu no debe ser de hacedor, ¿no? No es el gestor. Se necesita disminuir el tamaño relativo de la Oficina de Tecnología y su peso para hacerla más ágil y vincularla a su rol pensador y promotor de políticas vinculadas a la cultura digital. Ese es otro tema interesante, porque estamos metiendo a la Oficina de Tecnología. La Oficina de Tecnología del Ministerio de Educación, como cualquier otra oficina de tecnología de cualquier otro ministerio, está enfocada funcionalmente en el soporte tecnológico a la gente que trabaja en el ministerio, para el ministerio directamente, ¿no? La sede central y sus, ¿no? oficinas satélites, probablemente en línea, ¿no? Pero eso vamos a darle alcance a esa misma oficina, alcance al sistema, a equipar y conectar. De hecho, desde la creación de la DITE y la desaparición de DIGETE, esa oficina tiene la conectividad de las escuelas y no ha conectado una sola escuela nueva, ¿no? Y ya van a ser casi 5 o 6 años. ¿Podría asumir la Secretaría de Planeamiento Estratégico del Minedu como órgano de asesoramiento que depende directamente del ministro y que puede diseñar soluciones tecnológicas pertinentes al territorio a través de proyectos de inversión o compras estratégicas? Los contenidos pedagógicos deberían ser diseñados en cada viceministerio, ¿no es cierto? Entonces, esta pregunta va hacia otro modelo, ¿no? El peligro es que este modelo lo cuelga en algo que no está claro cómo va a funcionar, ¿no? Recuerden que la LOF no menciona a la Secretaría de Planeamiento Estratégico porque técnicamente no es alta dirección, ¿no? Sino son viceministros, viceministros y Secretaría General. ¿Cuál sería la ruta para incluir a las tecnologías educativas o EdTech, como se conocen por sus siglas en inglés, para hacer Open Innovation, ¿no es cierto? Ya es una tuerca más, una vuelta a la tuerca más, ¿no es cierto? No es solamente manejar las tecnologías educativas, sino que además es hacer innovación y hacer innovación abierta, ¿no? O sea, eso es co-creación,
colectiva, pública, por supuesto. O sea, si, la pregunta es si ya deberíamos pensar en grande, de repente, ¿no? Deberíamos dejar de pensar en conectar escuelas, como decían, sino conectar a todos los hogares. O sea, de mover el paradigma, ¿no? En conectividad, en currículum y en formación de docentes, etc. ¿No? ¿Qué área del Minedu vería eso? ¿Qué área del Minedu vería innovación? ¿No? La misma que va a haber tecnología educativa, una sola área, dos. Empezamos entonces ahora por Ricardo, ¿no? Por favor, para esta última tienen 5 minutos también. Bueno, la pregunta de qué área vería este tema, bueno, yo pienso que primero es algo transversal. Yo lo colocaría en una cajita de un organismo adscrito al ministerio. Yo sí sigo con esa idea, o en su defecto una dirección general, como fue lo que se pensó el año pasado, porque también tener un organismo adscrito requiere una serie de pasos, ¿no? Incluso pasando por CEPLAN, y eso demoraría mucho más tiempo. Pero una dirección general bajo esta nueva estructura del LOF, que es el Viceministerio de Educación Básica y este Viceministerio de Educación Superior, que sea transversal y que pueda trabajar en una verdadera articulación como un ente rector de todo el trabajo que se haga. El ministerio es un monstruo, ¿no? Es un monstruo, y como monstruo que es, y Carla y Sandro, y ustedes que han estado allí, lo han vivido, pues a veces todos los procesos tienen que salir de una manera muy rápida. Al respecto, yo siempre he creído que la clave es primero el cambio de ROF, porque el ROF del actual DITE es un ROF que lo pone tal vez en un segundo plano. No es un ROF de un organismo que tiene que proponer y tomar la batuta de, sino más que todo es un rol de coadyugar con las demás direcciones, y no es una dirección general, no tiene ese rol. Esta dirección general, yo le llamaba esta nueva DITE, que sería esta Dirección General de Educación a Distancia, como se pensó y se hizo un trabajo el año pasado, como les comentaba, hablando con los expertos. Estaba entre otros Cristina Cárdenas, de la Estrategia Nacional Digital de Presidencia de México, estaba Miguel Brechner de Ceibal, estuvo, si no me equivoco, también Alberto Patiño, entre otros más. Justamente se pensaba que esa dirección general pueda partir en dos: una dirección de tecnología educativa como tal, una dirección de pedagogía y un programa de gestión de recursos tecnológicos. De tal manera que se estaba absorbiendo ciertas funciones que, por ejemplo, hoy lo tiene Digere, ¿no? Digere hoy, o el ejemplo del año pasado, para la adquisición de las tabletas, teníamos que pasar, Digere era el ente que hacía la compra. Como DITE solamente hacíamos las especificaciones técnicas, eso se enviaba a Digere, y Digere era el ente que hacía todo el proceso de adquisición, y para la validación de las mismas specs pasaba por la oficina de OTIC. En este caso, tener una oficina de gestión de recursos dentro de esta dirección de educación a distancia facilitaría los procesos y se ganaría también menos tiempo, teniendo dentro, que DITE ya lo es, nuevamente una unidad formuladora. Entonces, a partir del INVIAS-DP ya podemos formular también proyectos, que ese es un punto que también se trabajó el año pasado de manera articulada con todas las direcciones del ministerio, porque algo que tengo que resaltar, sé que me queda poquito, es que este trabajo de esta nueva mirada de LOF y esta mirada también de lo que sería el ROF y esa nueva mirada del ministerio, pues fue gracias a la articulación con las direcciones. Estaba SP, estado BMGP, estado BMGI, ha estado alta dirección. Entonces, esta construcción colaborativa ha sido muy buena para poder llegar justamente también a estos consensos y también tener esa mirada. Hay algo chiquito que quiero mencionar. Leía también mucho en los comentarios acerca del rol de los especialistas TIC de las UGELs, que muchas veces son especialistas TIC, pero les mandan a hacer otras cosas. Yo creo que ahí también, no sé si existe, me diría una norma técnica o algo, para ver las funciones de los especialistas TIC de las direcciones regionales de educación, cuál sería el rol, y que bajo el paraguas de esta dirección de educación a distancia puedan trabajar. Eso sería un poco mi participación, Sandra. Muchísimas gracias, Ricardo. Por favor, Carla, si puedes ayudarnos a tratar de responder de alguna manera estas 4 preguntas, ¿no?
o cerrar ya tus argumentos, por favor. Sí, claro, gracias, Sandro. A ver, lo primero que yo llamaría es a dejar de compartimentalizar la tecnología versus la pedagogía y la implementación versus la pedagogía. Por aquí hubo una pregunta que es, ¿sería SP quien lo maneje? Pues mi respuesta, yo creo que no, porque creo que uno de los errores ha sido separar la implementación de proyectos de la mirada pedagógica. En SP, hoy como está estructurada, pues no hay líderes pedagógicos, entonces a menos que reformulemos ese organismo, yo creo que lo primero que tenemos que pensar es un organismo donde las decisiones mayores se tomen aportando desde la mirada de la gestión activa, gestión rápida, gestión de prioridades, sí, pero también desde la pedagogía y desde una implementación de transformación digital focalizada en estudiantes, docentes de todos los niveles, básica y superior. Open Innovation, estoy totalmente en línea con eso, yo creo que deberíamos transitar hacia eso. Creo que ya, por ejemplo, Aprendo en Casa debería usar licencias de Creative Commons para sus materiales, para que los docentes no tengan ningún problema cuando la adaptan y la transforman. La vez pasada hubo todo un tema de que el ministerio dijo que un docente lo había adaptado y eran prácticas malas. Claro, eran prácticas malas porque las licencias no lo permiten, pero si queremos propiciar esa innovación deberíamos ir por ahí. Tanto como enseñarle a los estudiantes a crear sus materiales. Entonces, yo, en términos de cómo conceptualizaría esto, creo que yo me iría un poquito más a pensar fuera de la caja y sería un poquito más atrevida en la propuesta. Yo sé que toma tiempo, pero creo que como primera etapa de transformación es importante. Yo haría un organismo que lidere la transformación digital con educación incluida, pero que articule con otros ministerios también. Y no creo que una dirección general dentro de un ministerio de educación sea lo más adecuado para hacer eso, porque creo que tiene una competencia diferente y una competencia mayor. Esa es mi perspectiva. Tú hablabas de Ceibal, y efectivamente Ceibal empezó conectando escuelas y empezó dando equipamiento, pero hoy Ceibal ve los recursos digitales que se van a usar en la currícula, hoy Ceibal ve programas de formación técnica en educación superior, también en programación. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Creo que la transformación digital va por ahí, va por un organismo que lidere el proceso de transformación digital y que tenga agilidad de implementación y rapidez para articular pues con el ministerio que tiene que efectivamente conectar, con la empresa privada que tiene que hacer la alianza y financiar, ya sea, no sé, en modelos de obras por impuestos. Estoy soltando ideas, pero creo que tiene que haber esa agilidad en implementación que una dirección general no lo permite, y menos una dirección general que esté dentro de un viceministerio. Porque, repito, para mí la implementación de esta transformación digital tiene que tener una mirada muy territorial. No podemos hacer un proyecto para una escuela, un proyecto para secundaria y otro proyecto para formación inicial. Tenemos que tratar de ser más eficientes en cómo pensamos eso, alineando pedagogía y efectiva implementación. Entonces, en ese sentido, yo sí creo que podríamos pensar en un ente, que se me fue el nombre, hay un modelo británico de política que quería nombrar, pero en una implementación que ponga la transformación digital como prioridad y que articule con educación comunitaria, desde los tambos, etcétera, que articule con padres de familia, hogares conectados, etcétera, y educación, por supuesto, dar el liderazgo ahí adentro de lo que viene a ser la currícula y cómo caminar hacia ciudadanía digital bajo formación de competencias, etcétera. Pero esa es digamos, mi propuesta un poquito más atrevida. Y un poquito, solo para cerrar, volviendo a lo que Ricardo decía, yo creo que es muy importante darle fortalecimiento a los docentes TIC. Sin embargo, creo que no debe ser nuestro fin. Dejemos de compartimentalizar de nuevo que existe un docente TIC y un docente no TIC. Tenemos que transitar hacia que nuestra formación inicial docente, formación en servicio, tanto de básica como de superior, tenga que todos nuestros docentes sean competentes en TIC. Olvidémonos de formar solo un docente de innovación. Esto es transversal. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Con estos actores de innovación y TIC que ya existen, siendo los guías en el proceso. Sin embargo, los guías que nos lleven a una competencia generalizada de los docentes. Creo que iría un poquito por ahí mis últimas reflexiones. Muchísimas gracias, Carla. Efectivamente, tú has sido consistente en tus intervenciones en términos de la mirada intersectorial, ¿cierto? Y es difícil no tener una mirada intersectorial dentro de un casillero, dentro de un viceministerio. O sea, hasta ahí estamos absolutamente de acuerdo.
En la línea de estas 4 preguntas, Patti, y también ya como despidiéndonos, porque estamos de hecho ya jugando unos minutos de descuento. Patti, por favor. Gracias. Bueno, yo quiero empezar retomando lo último que dijo Carla, que me parece que era un punto también que tenía en el tema de la transformación cultural, ¿no? O sea, tenemos que dejar de ver lo digital como algo del especialista, ¿no? Que hay una persona que se especialista en lo digital para entender que todos tenemos que tener competencias digitales, ¿no? Que todos estamos ya inmersos en un mundo digital y tenemos que aprender a movernos en ese mundo y a educar a los estudiantes en ese espacio, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido plenamente con Carla que tenemos que avanzar en esa línea, ¿no? Con respecto a hacia dónde, cómo pensamos la gobernanza de las TIC, es complicado, ¿no? O sea, inicialmente en el momento en el que estamos, yo me inclinaría más por la propuesta de Ricardo, o sea, en términos de la inmediatez con la que podemos implementar el cambio. Creo que sería más fácil dentro de esta reestructuración del ministerio contar con una dirección general, pero tenemos que mirar también otras experiencias y cómo han funcionado y si además eso puede funcionar en nuestro contexto, ¿no? Por ejemplo, Colombia, nuestro vecino país, tiene un ministerio de TIC y que se ha encargado de llevar la conectividad a todos los poblados rurales y urbanos de Colombia, ¿no? Entonces esa es su meta, esa es su misión, y va a llevar a los centros comunitarios, a las escuelas, pero a todo el territorio nacional, ¿no? Y claro, coordina con otros ministerios, pero la educación es solo una de sus líneas, ¿no? No es la única, ¿no? Estaría un poco más en la línea de lo que proponía Carla, pero también tengo mis dudas de si un nuevo ministerio en un país con varios ministerios sea la mejor solución, ¿no? Podemos pensar también en un instituto o en un programa como Ceibal, ¿no? O sea, un organismo autónomo, ¿no? Pero como dijo Ricardo, eso va a tomar un tiempo, ¿no? Entonces yo creo que una solución intermedia, digamos, es asegurar un espacio que ayude a transversalizar en el Ministerio de Educación lo más pronto posible, y creo que esa figura puede tener una dirección general, que tiene que superar definitivamente esta dinámica de compartimentos estancos que tiene el Ministerio de Educación, que es una traba, ¿no? Para poder, digamos, avanzar en innovaciones y en asegurar ciertos objetivos. Pero en lo inmediato puede avanzar en ese proceso de transversalización mientras se puede trabajar, construir una instancia un poco más independiente o más intersectorial en diálogo, sí, muy cercano con el Ministerio de Educación, porque creo que el Ministerio de Educación sí tiene un rol que cumplir digamos, en dar una rectoría y un liderazgo y líneas de trabajo para lo que tiene que ver con la tecnología educativa, ¿no? Y lo último que quería mencionar tiene que ver con los gobiernos locales, ¿no? Que después de mi intervención Sandro mencionó, a partir del ejemplo que hice de bibliotecas locales. Yo creo que hay que reconocer que los gobiernos municipales y regionales en el Perú han apoyado muchísimo en el pasado la dotación de servicios, dispositivos, conectividad, ¿no? Yo estaba en escuelas que tenían equipos donados por su municipio, por su gobierno regional, que jalaban la conectividad, el internet, la señal del municipio distrital, del municipio provincial, y ahora en este último año muchos de estos gobiernos han apoyado para operativizar el programa Aprendo en Casa, o sea, para que llegue, ¿no? A más, comprando antenas, comprando repetidoras, dando acceso a internet, ¿no? Entonces creo que hay que revalorar el interés, el apoyo que han dado esos gobiernos locales y utilizarlo también para repensar su rol a futuro, fortalecerlo y, como dice Carla también, pensar territorialmente este tema de la conectividad y ver cómo sirve a varios propósitos, no solamente el educativo, pero fundamentalmente ahorita nos preocupa el educativo. Y en el educativo creo que además de todo lo que hemos conversado de lo pedagógico, está todo el tema de la gestión. Y eso por sí mismo ya debería justificar que todas las escuelas estén conectadas, ¿no? Cómo gestionar, pues, miles de escuelas, tener la información a tiempo, comunicarse con todos los usuarios de este servicio educativo, ya justificaría el tenerlas a todas conectadas, ¿no? Por supuesto que lo pedagógico lo hace aún más necesario, pero creo que no hay que perder de lado el lado de la gestión también, ¿no?
Perfecto, genial. Muchísimas gracias, Pati. Efectivamente, en el derrotero de lo que tú planteabas, se abre pues la puerta de otro tema fundamental que además también es mencionado en el Proyecto Educativo Nacional, que tiene que ver con la autonomía de las escuelas, ¿no? También es eso, de repente son los gobiernos locales, pero también la capacidad de gestión que podrían hacer las escuelas. No hemos agotado para nada los temas. Yo les quiero agradecer a Carla, a Ricardo, a Patricia por el tiempo, la generosidad con la que han puesto su tiempo, también a las decenas de personas que han estado y siguen todavía escuchando, participando, ¿no? Les recuerdo que ya está la sistematización de la mesa de la semana pasada, que la próxima semana vamos a compartir y enviar la sistematización de todo lo que se ha dicho en el foro, los panelistas, en las redes sociales, ¿no? Y luego eso se convertirá en un documento de política pública, ¿sí? Como propuesta colectiva, no va a ser una propuesta para gobernarnos mejor, sino va a ser una propuesta de todos aquellos los que hemos participado y que estamos participando de este proceso. El próximo jueves, calidad educativa, el siguiente, aseguramiento de la calidad, perdón, y el siguiente jueves, educación superior, ¿no? Desde el amplio sentido de la palabra, no solo de universidad, ¿cierto? Bueno, nada más, eso, muchísimas gracias, disculpe por los minutos adicionales que nos hemos tomado de las 8:30, una vez más, muchísimas gracias a todo el equipo de Para Gobernarnos Mejor, a Ricardo, a Patricia y a Carla por su tiempo y por sus valiosos comentarios. Ha sido realmente un placer. Hasta luego. Chao. Chao.